Pablo viene tratando el tema de la fornicación. Estudiamos hace 8 días. Y ahora Pablo, ya habiendo contextualizado el problema del pecado, cómo deberíamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, va a tratar unos asuntos ya más particulares que parece ser que fueron preguntas que le dirigieron los corintios al mismo Pablo. Entonces dice ahí en el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, parece ser que aquí, según lo que Pablo nos va a decir, él recibió unas preguntas, él va a responder. Y en cuanto a las preguntas que él recibió, se nos dice acá que seguramente a Pablo le preguntaron qué sería mejor, si quedarse soltero, si quedarse casado. Por lo que vamos a leer hoy, usted nota que había como dos posiciones ahí en la iglesia de Corinto. Probablemente los judíos, ellos siempre tuvieron la manera de pensar que era un mandato el matrimonio, y porque el matrimonio cumplía aquellos pasajes de Génesis que era multiplicarse. Y por otro lado, de pronto los griegos tenían una visión un poco más inmoral de la vida y habían sido más afectados con el pecado. Entonces seguramente había el deseo de algunos apartarse para el Señor, no casarse, viendo como eso algo un poco más santo. También más adelante los gnósticos llegarían a enseñar, como hemos dicho, que el cuerpo es pecado. Entonces de alguna manera se siente en el texto que algunos hermanos llegaban a pensar como si el sexo fuera, la sexualidad en el matrimonio fuera algo pecaminoso. Entonces Pablo va a tratar una cantidad de cosas en este capítulo, hermanos, que yo en estos días llevamos un tiempo recopilando preguntas para que llegan a la página por los canales, por los correos, y casi todas las preguntas que llegan a la página, 95% son las mismas que le escribieron a Pablo. La mayoría de las preguntas que tienen los cristianos tienen que ver con soltería, con divorcio, con matrimonio, con cuestiones de separación, una cantidad de preguntas de todo eso, que uno dice, ya hace años ya nosotros nos respondemos porque son muchas y con muchos casos así que usted tiene que leer un correo de 500 palabras y cosas que usted no podría ni responder por internet, sería hasta irresponsable responder un caso así. Pero bueno, entonces todo eso que preguntan, Pablo aquí va a responder algunas de esas cosas, ¿no? Entonces lo primero que Pablo comienza a decir y nos va a resaltar es que para el hombre sería bueno el no tocar mujer. Ese lenguaje no tocar mujer es una frase que se sobreentendía que para el hombre sería mejor abstenerse de tener contacto con mujeres sexualmente, ¿sí? Porque es el caso que Pablo habla de él mismo, pero él da un pero ahí en el verso 2 que dice ahí. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aunque Pablo pues comienza a mostrarnos que la soltería es una buena opción, Pablo la recomienda bastante en este pasaje, dice que por causa de lo que él viene tratando, o sea, las fornicaciones, un ambiente bien inmoral, sería mejor que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo. También este pasaje se usa claramente para mostrar que el Nuevo Testamento cierra la puerta a la poligamia y muestra que el matrimonio debe ser exclusivamente entre un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces Pablo nos dice que la soltería es una opción, pero por causa de las pasiones que tiene el hombre como la mujer, entonces es mejor casarse, ¿sí? Ahí va a comenzar la idea y eso va a venirse a desarrollar bastante. Entonces mire lo que dice Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración
y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces ahora Pablo comienza a hablar que en el matrimonio hay un deber. El matrimonio tiene muchos deberes. El matrimonio no es solo el aspecto sexual. Pero como es el tema que Pablo está tratando, Pablo lo va a resaltar. Entonces, como decíamos, parece que en el ambiente había la idea de que algunos creyentes llegaron a pensar que la sexualidad era algo de la carne, algo malo, algo pecaminoso, algo, parece ser que hasta lo relacionaban de alguna manera espiritual. Pero Pablo nos muestra que el matrimonio conlleva un deber, o un mandamiento, o una obligación, si se puede decir. ¿Y cuál es ese mandamiento? El hombre no puede negarse a la mujer, ni la mujer puede negarse al marido. O sea, parte de los compromisos, así como el marido tiene que amar a la esposa y la esposa tiene que sujetarse al marido, y eso es un mandamiento bíblico, también es un mandamiento bíblico que se cumpla con el deber marital. Cuando un hombre se niega hacia su esposa o su esposa se niega hacia su esposo, no solo está menospreciando a su pareja, sino está deshonrando a Dios y desobedeciendo un mandamiento bíblico, que como dice acá, puede llevar a alguna de las dos partes a caer en tentación por la obra de Satanás. ¿Sí? Cuando una mujer niega ese deber a su marido, él tiene unos deseos naturales que Dios puso, que si no son satisfechos en el ambiente que Dios estableció, ella lo está induciendo a la tentación sexual con otras mujeres o con otras prácticas. Lo mismo sucede en el caso contrario, cuando un hombre no cumple con sus deberes con su esposa, la puede estar induciendo a ese tipo de pecado. Entonces, cuando una pareja en el ambiente matrimonial no cumple con sus deberes, le está dando lugar al diablo, para que el diablo entre por un lado o por otro. Entonces, claro que la sexualidad en el matrimonio incluye muchas cosas. Pablo simplemente está tratando el asunto porque viene hablando de la fornicación, pero Pablo también está quitando la idea falsa de que la sexualidad en el matrimonio sea algo pecaminoso. El diablo como que quiere también satanizar cosas que Dios dio, que son buenas, que son perfectas, que son agradables en el ambiente matrimonial. ¿Sí? Nosotros no deberíamos escandalizarnos de hablar de estas cosas, porque si Dios las habla es porque son buenas. Dios las dio, claro, también para procrearlos, para tener hijos, pero también es una de las expresiones únicas y exclusivas que tiene el hombre con la mujer en el matrimonio. Yo puedo tener una buena relación de amistad con un amigo, yo puedo tener una relación de compañerismo cristiano con los hermanos de la iglesia, pero solo y única, exclusivamente, yo puedo tener un tipo de relación con mi esposa que me lleva a tal intimidad y a tal unión con ella que puedo disfrutar y expresarme en un ambiente sexual saludable, sano y que honra y glorifica a Dios. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Que el diablo como que siempre nos lleva para los extremos, ¿no? El extremo del libertinaje, pero también el extremo de creernos tan santos que no vamos a cumplir con nuestros deberes. Ahí comienza Pablo. Seguramente había preguntas en relación a eso. ¿Cuándo es el único caso? Dice ahí Pablo que cuando por mutuo consentimiento, dice ahí en el 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Claro, Pablo está tratando una situación normal. Si hay enfermedad, si hay otras cosas que ya son situaciones que pues salen del límite normal, pues se entiende, ¿no? Pero en un ambiente normal, donde ambos están bien de salud, ambos están en completa disposición, dice ahí que de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos orando y cuando estamos ayunando, estamos apartando y lo vamos a hacer hasta, dice Pablo, que pónganse de acuerdo. Si ese tiempo vamos a estar orando y ese tiempo vamos a estar ayunando, pues vamos a abstenernos de eso. Pero el consejo que da Pablo dice, y volved a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, no es el único propósito del matrimonio pero es parte, ¿sí? Como Pablo viene tratando. Ahora sigue diciendo, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. O sea que tampoco esto es una norma estricta, sino Pablo está dando consejos prácticos de un apóstol, de una persona que tiene madurez, inspirada por el Espíritu Santo para lidiar con estos asuntos. Y dice ahí el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo quisiera, ese es su deseo desde el comienzo, en todo el capítulo manifiesta, que los hermanos permanecieran como él. ¿Y cómo es como él? En este caso, soltero, ¿sí? Pero él sabe que Dios le dio a cada uno según lo que cada uno podía recibir de un modo. Ahora mire las palabras que dice Pablo para los solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, este es el primer consejo que Pablo da a los solteros y a las viudas. En las viudas podemos incluir a aquellas personas que su pareja murió, aquellas personas que tal vez llegaron divorciadas a Cristo, aquellas personas que ya tuvieron de pronto un matrimonio antes de Cristo y ahorita están con una posibilidad de casarse o no casarse. Ahí se incluye todo ese grupo de personas y los solteros. Entonces, Pablo dice, y Pablo a veces habla diferente que nosotros queremos casar a todo el mundo, ¿no? No cásese, no cásese. Pero Pablo dice, digo yo, les aconsejo que sería mejor quedarse como yo. Pero, Pablo tiene esos peros aquí bastante. Pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Lo siguiente que Pablo nos dice es, mejor sería quedarse solteros. Pero hay personas que no tienen el don de continencia, y eso es muy importante. Hermanos, ¿yo cómo sé que tengo el don o no tengo el don? Según lo que nos dice Pablo, la misma necesidad nos muestra si tenemos don o no tenemos don. La persona que tiene necesidad, la persona que tiene pasiones, la persona que ve, si es hombre y ve una mujer y se siente atraído, le hierve y él cosquillas, y lo mismo la mujer que no llega y no está tranquila porque hay un hombre y la atrae. Bueno, entonces cambio hay personas que no tienen esas necesidades, ¿no? Yo conozco hermanos jóvenes como ancianos, como personas que estuvieron toda la vida solteros y nunca tuvieron esa necesidad, ¿sí? Y ahí también que es bueno saber, hermanos, que a veces nosotros debemos reconocer que hubo personas que Dios no les dio esa necesidad. Digamos, hombres que no se sienten atraídos por mujeres. Literalmente ellos no tienen ese impulso hacia las mujeres, hombres que no les gustan las mujeres. Y eso no es pecaminoso, hermano. ¿Sí? Eso a veces Dios lo hace. Hombres que nunca tuvieron necesidad de estar con una mujer, nunca les gustó la mujer. ¿Por qué? El Señor les dio el don para que pudieran dedicarse a él. Lo mismo mujeres, ¿sí? Hay veces cada uno según lo que el Señor dio. Dice, pero los que no tienen ese don, ¿qué deben hacer? Mejor es casarse que estarse quemando. Claro, ese casarse, como más adelante lo va a decir, es en el Señor. Entonces una persona que tiene esos deseos, que tiene esas necesidades, es mejor casarse. Y como decía John MacArthur, cuando usted encuentre a la persona, cásese rápido. ¿Para qué quemarse? ¿Para qué un noviazgo largo? ¿Para qué tentarse? ¿Para qué? Lo mejor es que casarse para no pecar. Quemarse en este caso, pues es lo que viene Pablo hablando en el capítulo anterior. Fornicación. Pero cásese en el Señor, dice más adelante. Dice, ahora ya después de hablarle a los solteros, que no tienen el don, que es mejor casarse, ahora le va a hablar a los casados. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora Pablo pasa de tratar el caso de los solteros
a tratar el caso de los casados. Ahora, Pablo nos va a decir que hay un mandamiento bíblico que él no está estableciendo, sino que es un mandamiento que ya venía desde Génesis, Jesús también lo enseñó, que el que está casado no se divorcie. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, que el que está casado se mantenga casado. ¿Sí? Y dice ahí, y si se separa, se entiende que este separar no es divorcio, porque si fuera divorcio no se podría volver a juntar con la persona, porque la ley también prohibía eso. Entonces, en el caso donde hay un matrimonio, porque ahí Pablo seguramente está tratando muchas dificultades, donde hay un hogar, donde ya la esposa no soporta al esposo, el esposo no soporta a la esposa, donde tiene un matrimonio donde definitivamente se ha vuelto destructivo, donde se están haciendo daño, donde es un asunto donde ya no pueden seguir juntos, ¿sí? Que no es lo ideal, pero tanto Jesús como Pablo saben que existen esos casos. Nosotros a veces no quisiéramos conocer esos casos, pero existen más de lo que nos imaginamos, donde ya el uno no soporta al otro, donde ya, bueno, hay cosas, de verdad que en estos casos hay muchas situaciones. Entonces lo que Pablo le aconseja a unos cristianos casados en esa situación es lo siguiente, dice, y si se separa, Pablo no aconseja separarse, pero si llega el caso en tal que un matrimonio, o uno de los dos decide separarse, ¿qué debería hacer el creyente? Quédese sin casar. O sea, un creyente literalmente no tiene libertad para divorciarse. Un creyente lo máximo que puede hacer que su matrimonio ya es un ambiente así y no ha habido fornicación, que es la excepción que da Jesús. Lo máximo que debería hacer el creyente es separarse de la persona, a ver si de pronto el Señor soluciona los asuntos y reconciliarse con su marido. ¿Sí? El divorcio, esto es bueno saberlo, hermano, el divorcio solo es una opción para el creyente cuando ha sufrido infidelidad sexual. Eso fue lo que enseñó Jesús en Mateo 18. ¿Sí? En un caso tal que un creyente esté en una situación así que ya lo máximo que nosotros podemos decir, bueno, hermano, si usted toma la decisión de separar, pues sepárese. En el sentido de va a ir a otro lugar y esperemos, de pronto el Señor permite que se reconcilie con su esposo o esposa. ¿Sí? Pero, como dice ahí, ¿qué dice? Quédese sin casa. Porque si él se separa de su pareja y se une a otra persona, está en fornicación. ¿Sí? O sepárese, a ver si de pronto, porque a veces la separación temporal restaura las cosas, ¿no? A veces Dios permite que alguno de los dos se arrepienta, se solucionen las diferencias. Pero dice ahí que, o reconcíliese con el marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, Pablo da los dos casos, sea hombre o sea mujer, no hay diferencia. Y a los demás yo digo, no el Señor, ahora Pablo ya no está citando un mandamiento, sino algo que él va a comenzar a enseñar. No que esto no tenga validez, hermano, porque más adelante él dice que él enseña esto en todas las iglesias, entonces sí tiene validez. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, entonces ya ahora va a tratar Pablo el caso de un hermano casado con un incrédulo. El caso anterior parece ser que es el caso de hermanos. Ahora Pablo va a tratar el caso de un hermano casado con incrédulos. Dice ahí, ¿cuál estamos? Dice, y a los demás digo, no el Señor, si alguno tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con él, no lo abandone. Entonces ahora otro caso, o sea, este caso. Cuando una persona llega a la fe y tiene un marido, o el contrario, él tiene su esposa o ella tiene su esposo, que no son creyentes, pero el no creyente consiste en seguir con el creyente, dice Pablo, no lo abandone. ¿Sí? Porque hay muchos casos donde la persona llega a la fe y siente que por llegar a la fe tiene que destruir o acabar su matrimonio, pero eso no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que si nuestro
cónyuge no es creyente, pero él definitivamente quiere seguir con nosotros a pesar de nuestra fe, entonces la enseñanza de Pablo es que no lo abandone. Porque a veces las sectas tienen mucho de eso, los mormones, los testigos de Jehová, prácticamente estimulan al convertido a que abandone su pareja para que Dios le traiga su ungido o su ungida. Si usted ya está casado, aunque su esposo sea incrédulo, ese es ungido, porque usted ya hizo un pacto delante de Dios para toda la vida. ¿Sí? No debería abandonar al incrédulo, el creyente, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo ahí. Dice, ¿por qué? Hay una explicación. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea que aquí lo que nos muestra Pablo es que cuando una persona se convierte a Cristo, aunque su cónyuge no sea creyente, el creyente santifica el hogar. ¿Sí? El creyente trae una atmósfera donde aún el incrédulo puede llegar a ser salvo. El creyente trae una atmósfera, como dice ahí, donde los mismos hijos pueden llegar a ser salvos. Dice ahí, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, Pablo ya está hablando de algunas familias que son así, ahí en la iglesia de Corintio. Se convirtió ella y aunque él no es creyente, ya los hijos están siendo salvos. ¿Sí? Entonces Pablo dice, ¿para qué divorciarse? ¿Sí? Si están santificando a su pareja en un sentido que están trayendo un ambiente donde él pueda conocer y también están teniendo un buen efecto sobre los hijos. Ahora, pero, todos estos casos tienen muchos peros, ¿no? Estos casos tienen muchas curvas. Dice ahí, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Entonces ya mire el otro asunto. Ya no es el creyente, sino el incrédulo decide por causa de que el otro es creyente separarse. Pablo dice, tengan fe que Dios le va a guardar el matrimonio. No. Pablo dice, espere a que si el incrédulo quiere irse, ¿qué dice Pablo? Sepárese. Ahora es tremendo porque uno habla mucho con mujeres y aún hombres que están en esta situación. El incrédulo no quiere seguir viviendo con ellos, el incrédulo está buscando el divorcio y cuando van a hablar con sus pastores, los pastores le dicen, no, pacte, haga no sé qué, porque Dios puede guardarle en este, sí. Y entran inducen al cristiano, ya es una situación difícil, el incrédulo quiere divorciarse. Y llevan al creyente a soportar y a estar en un yugo de humillación, de menosprecio, de sufrimiento, donde pues el mismo apóstol le dice, si el impío quiere separarse, y es él el que está haciéndolo, sepárese. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Los cristianos judíos especialmente sufrieron mucho cuando se convirtieron a la fe. El judaísmo prohibía al cristiano convertido, que era judío, le prohibía ir a los lugares sagrados, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, era menospreciado culturalmente. Entonces la mayoría de cristianos judíos perdieron su hogar, hermanos. O sea, fue una cuestión muy, muy común entre los hermanos, que si usted era un judío y se convertía a su esposo, su familia, ya no quería saber de usted. Entonces Pablo dice, pues si usted está sufriendo eso por causa de su fe y el otro no quiere seguir, usted no tiene que estar ahí atado. A libertad nos llamó el Señor. Dice ahí, estamos en el 15, dice, pero si el incrédulo se separa, y es claro, hermano, que es el incrédulo, ¿no? Que toma la decisión, el creyente no participa en eso, ¿no? No es como una vez yo me encontré un amigo del mundo, entonces le pregunté cómo estaba su matrimonio y me dijo, no, esa mujer ya no me la aguanto más. Yo le dije, entonces, ¿qué está haciendo? Estoy aburriéndola para que me dé el divorcio. O sea, le estaba haciendo todo lo que le molestaba a la mujer para que la mujer le dijera, divorciemos. El creyente no debe hacer eso, ¿no? No es que el otro quiera divorciarse porque usted le ha hecho la guerra, sino es un caso donde el incrédulo definitivamente está divorciando es por la fe del otro, no porque el otro esté dando mal testimonio como esposo o en el caso de la mujer como esposa. Entonces dice ahí,
Pues, y ahí está la explicación, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, un hermano o una hermana que está en un caso así, él no está en servidumbre, en esclavitud. Y nosotros hemos tenido ya esa experiencia varias veces, hermano, que se nos ha acercado un hermano, una hermana, y nuestro consejo ha sido, hermanos, si ella definitivamente quiere divorciarse, déjela que se divorcie. Se quita usted un yugo y diga gloria a Dios, hermano. Sí, porque hay casos donde la mujer prácticamente es una Jezabel así. Y hermano, Dios lo está librando a esa mujer de gracias a Dios. Claro, no, pero hay casos que son así, hermanos. En la experiencia, decir, como dijo el proverbio, mejor estar en un desierto, una azotea solo que con una mujer contenciosa, hermano. Dios lo está librando, le va a dar paz el Señor los últimos años de su vida. ¿Sí? Claro, si él es el incrédulo, el que está bien. Porque es lo que dice Pablo acá. Nosotros no deberíamos estar en un yugo que el Señor nos mandó a llevar, hermano. ¿Sí? Si el incrédulo no quiere seguir por nuestra fe, el creyente tiene toda libertad. Algunos hermanos interpretan que esa fue la experiencia de Pablo. Porque posiblemente por el contexto cultural y de la manera como Pablo participaba activamente en el ambiente religioso, posiblemente Pablo era casado. Entonces posiblemente Pablo habla, y aquí algunas palabras en griego, cuando uno comienza a estudiarlas, Pablo da el lenguaje como si él hubiera estado entre los que se considera como viudos. Hay toda una discusión exegética del texto, que no es muy claro el texto, pero posiblemente Pablo, entre las cosas que perdió cuando llegó a la fe, posiblemente fue la familia. Entonces Pablo está hablando de algo que él probablemente experimentó, ¿no? Dice ahí, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Ahora, si los casos son diferentes, hay que mirarlos, ¿no? Aquí en semejante caso es así, ¿no? Sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú en el caso donde el marido quiera seguir viviendo con ella y la mujer con él, aunque sean incrédulos? Oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? O sea, no se separen en el caso de que ellos quieren convivir, sigan, porque qué tal Dios los salva. Ahí el pasaje tampoco asegura, ¿no? Porque a veces nosotros aseguramos cosas que la Biblia no asegura. No, tú y tu casa, ¿quién sabe? Aquí dice, el hecho que usted sea creyente, puede que sí, y es muy probable que el otro se convierta, un buen testimonio, buen ejemplo, pero Pablo no lo asegura, ¿no? ¿Sí? Dice en el 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Si el Señor le dio casarse, cásese. Si el Señor no le dio, sí, él viene hablando lo mismo. Dice ahí, hace como un pequeño paréntesis que pareciera una comparación. Fue llamado a algunos siendo circunciso, que ese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncida. Sí, Pablo está diciendo, si usted llegó siendo circuncidado, pues ¿qué es eso? Si usted no se circuncidó cuando llegó a la fe, no se circuncida. Esas no son cosas que tienen que ver ya ahorita en un aspecto esencial en cuanto a la fe. La circuncisión, nada de eso. Y la incircuncisión, nada de eso. Eso es como para los judaizantes, ¿no? Sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, si un hermano llegó a la fe siendo esclavo y tiene que seguir siendo esclavo, pues si puedes librarte, pues líbrese, dice Pablo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Ahora tiene la verdadera libertad, aunque sea esclavo naturalmente. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Si tenía libertad, ahora está bajo el yugo de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Y esa es la idea también, hermanos, en cuanto cuando el incrédulo quiere divorciarse. El creyente no es esclavo de una persona, ¿no? Y de los caprichos de un hombre impío.
Ahora, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? Esa es la idea, como que Pablo usa esos paréntesis, pero la idea es esa. Como usted fue llamado, permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. O sea, no hay un mandamiento que Pablo dice, así decía Génesis, así decía el Éxodo. No hay, Pablo no tiene una base bíblica. Ahora Pablo que nos da es como un consejero cristiano, que también llega a ser un mandamiento apostólico, más no tiene una base que ya Dios hubiera dicho algo así, o Jesús hubiera tratado eso así. Porque Pablo aquí en este pasaje está trazando situaciones muy atípicas. ¿Sí? Es como ahora, a veces usted se encuentra con situaciones realmente atípicas. Hermano, es que yo me divorcié 2 veces, me casé siendo cristiano, me volví a divorciar, ahora estoy saliendo con una mujer que se divorció 2 veces. O sea, usted dice, pero no hay ningún ejemplo en la palabra, un mandamiento claro en una situación así. ¿Sí? Son cosas atípicas. Entonces Pablo está entrando con situaciones que eran muy atípicas también porque está hablando con gentiles. Los judíos también tenían la práctica de divorciarse, pero la ley ya los regulaba en algunas cosas. Pero aquí está tratando cosas que son atípicas, ¿no? Y a veces nosotros entramos a casos que son definitivamente, no se encuentran en la palabra. Por ejemplo, la unión libre. El que ahí vivían juntos, vivían casados, o era soltero. Ahora usted se encuentra con personas que llevan 7 años viviendo en unión libre. Entonces usan este pasaje, de la manera que llegó al Señor, ¿qué es? No es lo que está diciendo, porque en ese contexto no existía tal situación. ¿Me hago entender, hermano? Entonces hay cosas que ya la cultura se ha corrompido tanto donde como que la palabra no trataba el asunto directamente, ahí toca volver a ciertos principios y hacer, como que cada caso ya se vuelve particular y hay que considerarlo. Entonces dice Pablo ahora de las vírgenes. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, por causa de las necesidades que Pablo va a decir más adelante, apremiantes, sería bueno que la persona se quede como está. En este caso, el soltero, la virgen, que es sin casarse. Y él va a explicar ahí más adelante. Dice, ¿estás ligado, mujer? No procures soltarte. O sea, ¿está casado? No busque soltarse de ella. ¿Está libre de mujer? No procures casarte. Pablo habla contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Una persona que está casado, él no debería estar buscando ser libre de ese yugo, porque ya es un pacto que él hizo. Pero también una persona que está libre de este compromiso no debería buscarse comprometerse. Es la idea que Pablo está diciéndonos. ¿Por qué? Él tiene una explicación, él da consejos porque él tiene unas explicaciones. Dice, más si te casas, no pecas. O sea, esto no es un asunto de que el que estaba soltero y se casó pecó. No es pecado casarse. ¿Sí? Pero, ahí comienzan las explicaciones de Pablo. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Entonces Pablo, ¿por qué le dice al creyente soltero no busque casarse? Porque él sabe, por eso entendemos a veces que Pablo fue casado. Pablo sabe que el matrimonio conlleva una serie de dificultades en la carne. ¿Sí? Todos los que somos casados sabemos que el matrimonio ejerce una presión sobre ambas personas, donde hay un sufrimiento, donde hay que soportarse, donde hay que aprender a amarse, donde hay que aprender a sobrellevarse, y súmele cuando salen los hijos, nacen los hijos. ¿Cierto? Entonces Pablo dice, por la necesidad apremiante que ya él venía mostrando, cuando una persona está soltera tiene más libertad, tiene menos compromisos, tiene menos dificultades, ¿sí?, en cuanto a ciertas necesidades apremiantes. Entonces sigue diciendo, y yo os la quisiera evitar. O sea, Pablo no quería ver Pablo estaba cansado de tener consejería con los matrimonios. No, que Pablo, que estoy cansado que esta mujer, y no, que este hombre, y Pablo, hermanos, yo les quiero evitar el problema de los sufrimientos en el matrimonio. Ahora, si usted quiere casar, pues cásese, no peque.
Pero también sepa que tiene que estar dispuesto a sufrir, porque el matrimonio conlleva un sufrimiento en la carne, aflicciones en la carne, problemas en la carne. Como un hermano que un día hablándome y le decía, no, hermano, es que todos los matrimonios tenemos problemas. ¿En serio, hermano, ustedes pelean? No, somos ángeles, hermano. ¿Sí? Todos, hermano, todos los matrimonios. Yo he escuchado, hermanos, que usted no los pone allá arriba cuando uno los escucha hablar de su vida familiar. Todos tenemos dificultades. Y es parte de ese compromiso. Hay un sufrimiento incluido. Entonces Pablo como que quería advertir a algunos hermanos que si pudieran evitarse esa realidad por causa de algo que él va a decir, lo podían hacer. Dice, pero yo os digo, hermanos, ahí es donde Pablo viene hablando de la prioridad, de lo que le urge, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Mire lo que Pablo está diciendo. Por causa de una necesidad apremiante, por causa de que el tiempo es corto, aún los que somos casados deberíamos vivir, como dice Pablo ahí, como si no fuéramos casados. ¿Qué cosas, no? Porque a veces una de las cosas que pasa, y eso también es muy común, que el hombre casado, por causa de la responsabilidad que trae el matrimonio, él comienza a dejar de hacer las cosas que son apremiantes. Entonces él antes tenía celo por la obra del Señor, entonces ya dice, no, mi esposa, no, mis hijos. Entonces Pablo dice, aún los que están casados, con todos los deberes que tienen como casados, deberían saber que hay necesidades que son más apremiantes. Y como el tiempo es corto, y tal vez no tenemos tantos hombres al servicio, deberíamos vivir como si no fuéramos casados. No quiere decir esto porque más adelante lo dice, que nosotros debamos desconocer nuestras responsabilidades como esposos, como padres o las necesidades de nuestro hogar. Pero también esto quiere decir que yo no podría usar delante del Señor la excusa de tener un hogar para no servir al Señor. Es una línea tan fina que tenemos ambos asuntos ahí mismo. Por un lado yo tengo que ocuparme de las cosas de este mundo por mi hogar, pero por otro lado en algún momento yo actuar como soltero. ¿Sí? En el sentido de que yo no puedo dejar que mi hogar me absorba tanto y las cosas de este mundo me absorba tanto que no va a poder servir. Porque ejemplo también tenemos de los otros apóstoles que hasta viajaban con sus esposas. ¿Sí? Dice ahí, y los que lloran como si no llorasen. Ejemplo, ¿no? Si está afligido, pues usted le trae sufrimientos como si no estuviera afligido. ¿Sí? A veces la necesidad es tan apremiante que tenemos que aprender a trabajar y hacer las cosas que son apremiantes por encima de nuestra situación. Y yo a veces podría dar ejemplos, hermanos. Yo a veces, y a mí me han preguntado lo siguiente, hermanos, si uno, digamos, está peleando con su esposa, un ejemplo. Entonces, yo ese domingo no voy a predicar porque qué contrariedad yo predicar y estando peleando con mi esposa y estando en una lucha tremenda, o estoy afligido, ¿cómo voy a predicar? Pues hermanos, si les soy sincero, yo muchas veces he ido a predicar peleando con mi esposa. O yo muchas veces he tenido que hablar de la esperanza, del gozo, estando llorando. Pero la necesidad es tan apremiante que hay ciertas cosas que no nos pueden detener. ¿Sí? Pablo es muy claro. A veces uno no quisiera estar triste, pero como si no estuviera triste, hermano, aunque esté triste. A veces uno no quisiera porque, no, que es que mi familia tiene necesidad y por causa de la necesidad de mi familia yo no puedo hacer esto. A veces toca hacerlo aunque mi familia siga pasando cierta necesidad, hermano. Porque es que la necesidad es apremiante. El tiempo es corto. ¿Sí? Entonces, Pablo dice cosas aquí. Dice, y los que compran como si no poseyesen. De pronto había personas que Pablo veía que tenían, pero Pablo decía, viva como si no tuviera. Porque a veces el tener hace que las personas, así como el matrimonio, ¿se acuerdan la parábola de Jesús de la cena?
¿Por qué no fue? No, es que me casé. ¿Por qué no fue? No, porque compré una yunta de bueyes. ¿Por qué no fue? Es que compré una hacienda. Así Dios le permitiera comprar una hacienda, vaya como si no tuviera hacienda. ¿Sí? Hermano, y hay muchos ejemplos. Hermano, vamos para un campamento. No, es que tengo que cuidar la casa. Hermano, aunque tenga una casa, viva como si no tuviera esa casa. Aunque tenga cosas, viva como si no poseyera nada en este mundo. ¿Sí? Me acuerdo que yo viajaba mucho con un hermano a predicar por pueblos y el hermano andaba en una tremenda camioneta, hermano. Y el hermano, llegamos a un pueblo feo, un barrio peligroso, y el hermano se bajaba la camioneta, entraba a la reunión y dejaba la camioneta de afuera como si no hubiera dejado una cicla, hermano. Ese hombre no le preocupaba nada. Y Dios le guardó siempre la camioneta. Nunca tuvimos el que le pasara algo. Como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque la necesidad es apremiante. ¿Sí? Dice ahí, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. ¿Sí? A veces Dios nos permite. Yo a veces he tenido mucho esta experiencia, ir a ciudades que son muy bonitas, hermano, que usted dice, yo me quisiera ir a pasear allá. Y esto allá, ¿qué tal le pareció? No, hermano, eso como estar en mi casa, en el cuarto, que estaba predicando, estaba en otro cuento, ¿no? Cosas que, o sea, la necesidad es tan apremiante y el deber y el tiempo es tan corto que a veces hay cosas que dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. A veces le dicen, hermano, ni una foto, hermano, digo, ni dio para una foto, hermano. Bueno. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. Pablo de alguna manera quería que los hermanos tuvieran el corazón lo más libre para las necesidades apremiantes, ¿no? Esa es la idea de Pablo con estos ejemplos. Y vuelve otra vez a lo mismo, porque Pablo está tratando el asunto, solo que él de ahí dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esa es la idea de por qué Pablo preferiría que los hermanos quedaran solteros. Soltero tanto el joven o la jovencita virgen, como a un soltero el viudo o la viuda, que por las cosas de Dios quedó libre. Pablo preferiría, ¿por qué? Que la persona libre tiene la oportunidad de dedicarse al Señor. Ahora, Pablo también trata la idea, yo digo, pecaminosa de nuestra generación, porque nuestra generación no quiere casarse, no es por no servir al Señor. Si nuestra generación no quiere casarse es porque no quiere compromiso. La persona quiere vivir para ella misma, quiere tener libertad, quiere tener dinero, quiere vivir su vida, quiere hacer su profesión, quiere vivir es para él. Entonces, la motivación de su soltería no es el Señor, ¿no? La motivación de su soltería es el ambiente carnal que ha corrompido a nuestra generación, ¿no? Para ellos matrimonio es un compromiso terrible. Pero no porque es el Señor, pero en cambio el cristiano soltero que decide quedarse soltero es porque él entiende que tiene más libertad para servir al Señor y ocuparse de las cosas del Señor. Entonces a veces, hermanos, nosotros deberíamos pensar que los hermanos que son más dedicados, por ejemplo, en la iglesia, son los que no tienen el compromiso del matrimonio. ¿Sí? Imagina una mujer que se levanta, solo tiene que bañarse y ir a la reunión. En cambio, la casada tiene que cuidar que el niño chiquito, que el esposo, que el eso. Me acuerdo que cuando uno era soltero, ¿verdad? Uno se arreglaba en 5 minutos, llegaba temprano, organizaba el salón. ¿Por qué? Porque era uno soltero. Ahora uno tiene que despertar, que compre el desayuno, que levante al uno, que el otro, y pelee 2 horas para que salgan. El soltero no tiene esa problemática, qué bendición, ¿no? Y eso es un ejemplo pequeño, pero la Biblia da a entender que la persona que está soltera tiene tiempo, hermano. De verdad que en un sentido, yo le doy gracias al Señor por mi matrimonio, por mi familia. Pero yo también recuerdo con mucha nostalgia mi soltería, hermano. Yo podía salirme un sábado completo y un domingo a evangelizar, a predicar. ¿Y qué me preocupaba? Tener folletos era lo único que me preocupaba. Porque no tenía nadie que me estuviera llamando, que yo estuviera preocupado. No, era una libertad en el Señor preciosa, ¿no? Ahora tenemos que también tener los otros compromisos y también tratar de hacer como si no tuviéramos los compromisos.
Pero en esencia lo que está diciendo Pablo es, hermanos solteros, si ustedes pueden quedarse así para el Señor, aprovechen, yo vivo así. Y no solo Pablo dejó el ejemplo en Timoteo, Jesús, Juan el Bautista, y tenemos hombres de Dios que Dios usó grandemente y que su soltería fue una oportunidad para servir al Señor. Yo estaba leyendo un artículo que es un artículo que es fuerte porque habla de la familia y muestra cómo hermanos que eran casados y quisieron servir al Señor como si fueran solteros, el costo fue que rompieron sus matrimonios. John Wesley, John Whitfield, hermanos que Dios usó grandemente en la historia de la iglesia, pero su servicio a Dios les causó grietas con sus esposas a tal punto que perdieron sus hogares. En cambio el soltero no tiene esa preocupación, ¿no? ¿Sí? A veces es una bendición para aquellos hermanos que el Señor no les ha dado. No para que vivan para sí mismos, sino para que vivan para ¿quién? Para el Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado ahí tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, ¿sí? Uno antes cuando era soltero, pues si dormía en un colchón en el piso, no tenía problema, ¿no, hombres? Pero no como con familia, uno ya se piensa diferente, ¿no? Se tiene que preocuparse de esto y que de esto, y es parte del mandamiento que tenemos con el Señor. Entonces, Pablo está mostrando por qué para él era más aconsejable para los hermanos solteros quedarse así. Asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Qué cosas? No solo los hombres, ¿cierto? El hombre soltero tiene cuidado de las cosas, pero la mujer que es soltera, la doncella, también tiene la oportunidad de cuidar de las cosas del Señor. Ustedes recuerdan ese caso que es una gloriosa ilustración, que fue esta mujer que se encontró Jesús cuando fue llevado a ser presentado en el templo, Ana, ¿no? Una mujer que quedó viuda a los 15 años más o menos de edad y llevaba 80 años sirviendo al Señor. Es una mujer que vivió para el Señor, para dedicar al Señor. Entonces, anciana, viuda, pero se dedicó para el Señor, ¿no? Qué privilegio, hermanos. Hay personas que Dios por su soberana voluntad permitió que las circunstancias o sus deseos o su misma no tener necesidad les concedió quedar solteras. Qué bendición, ellos se pueden dedicar para el Señor, así como Ana, servir al Señor en el templo, orando de día y de noche, sirviendo con ayunos, ¿no? A veces, hermanos, yo conozco iglesias que realmente las que sostienen las iglesias son mujeres ancianas de oración o jovencitas consagradas al servicio cristiano, ¿no? Y eso es bien bonito, ver esa realidad, hermano, en la casa de Dios. Y Pablo eso es lo que tenía en mente. Pablo decía, qué bueno, ¿no? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, la casada, ella tiene que tener cuidado de otras cosas que no tiene que tener cuidado la soltera, ¿no? La soltera, bueno, se arregla, ya está lista. La casada tiene que tener cuidado del desayuno, que el esposo, que los niños, que... Sí, yo pienso que hay, digamos, varias hermanas acá, entre nosotros, que quisieran estar en esta reunión, pero no pueden estar. ¿Por qué? Porque tienen deber con sus niños, tienen deber con sus casas. ¿Sí? Y no están acá no porque no quisieran, sino porque adquirieron un compromiso y ahora tienen que ser fieles en ese compromiso. Sus niños son pequeños, ¿sí? Entonces no todos estamos en la misma condición, ¿no? Y hay que, según la condición en la que nosotros estamos, ser fieles. Lo que Pablo está diciendo es, bueno, la casada tiene un compromiso y tiene que cumplir, ¿sí?, con las cosas de este mundo, con agradar a su esposa. La soltera no, la soltera tiene el deseo de solo agradar ¿a quién? Al Señor. Dice ahí en el 35, esto lo digo para vuestro provecho. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es para que es algo provechoso, es algo bueno, ¿no?
no para atender los lazos. O sea, Pablo no quiere poner yugo sobre los hermanos. Le está explicando y le está dando sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. Pablo era una persona muy libre, y eso fue bueno para Pablo, ¿no? Pablo podía decir, me quedo en esta ciudad 1 mes, 2 meses, salgo, si me persiguen, si tengo que pasar, imagínese, Pablo pasaba necesidad, hambres, persecución, golpe. Imagínese Pablo con esposa e hijos. Hubiera sido diferente, ¿no? Porque usted a veces dice, no, si me toca ir a una cárcel yo voy, pero usted piense cuando está con su esposa. Piense pues en sus hijos. Usted ya comienza a pensar la vida diferente, ¿no? Entonces Pablo decía, no, yo por el Señor ahora tengo libertad. Y esa libertad es para mí. Para Pablo la libertad en ese sentido era oro. ¿Sí? Ahora, claro que Pablo tenía deseos más apremiantes, ¿no? Porque es que a veces nosotros estamos muy en lo natural, ¿cierto? Los anhelos son un poco más. Ahora, eso era lo que el Señor le había dado para Pablo. Hay otros hermanos que con otra realidad también pueden servir al Señor. Dice, otro pero, el asunto de los papás. Si alguno piensa que es impropio que su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Entonces ahí ya Pablo dice, no, pero no falta el hermano que dice, no, pero yo cómo dejar virgen a mi hija. Ya tiene no sé cuántos, no voy a decir años porque ya tiene no sé cuántos años está pasando de edad. No, Pablo, yo quiero que mi hija se case. Ah, bueno, usted quiere que su hija se case, pues no peca tampoco, ¿sí? Pablo aquí no está tratando un asunto de pecado, ¿no? Eso es lo que está aclarando, ¿no? Y aquí también nos muestra Pablo que los padres tenían que ver mucho también con los matrimonios de sus hijos, ¿no? Cosa que se ha perdido bastante en nuestra generación. Esto no violenta tampoco la voluntad de los hijos, pero siempre un buen matrimonio generalmente viene aprobado por nuestra familia, por las personas que están a nuestro alrededor. Generalmente cuando uno dice el papá y la mamá, hasta los incrédulos, hermano. Cuando el papá le dice o la mamá le dice no se meta con ese hombre, o no se meta con una mujer, usted téngalo seguro que le va a ir mal. Eso es como un sello ahí, como un instinto que el Señor pone a veces en las familias, que cuando el papá le dice no tenga cuidado, o la mamá le dice, entonces aquí Pablo dice, si los papás quieren que sus hijas se casen, pues tampoco está malo, ¿no? Dice en el 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, esa frase, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Ah, mire, qué bueno saber estos pasajes. Si un papá en su corazón está firme y desea que su hija se quede, dice Pablo, también bien hace, ¿no? En esa época los hijos respetaban bastante la figura de los padres, ¿no? Y se acostumbraba a veces así. Padres que decidían que sus hijos fueran guardados. Cada uno haga, dice Pablo, aquí como mejor. Dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, con tal que sea en el Señor, ¿no? Y el que no la da en casamiento hace mejor. Pablo sigue enfatizando su idea, ¿no? Pero no es porque el papá quiere atrapar a la hija, sino por lo mejor que Pablo viene hablando. ¿Sí? Dedicarse al Señor, ¿no? Dice, vuelve a la misma idea. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Entonces mire lo que está diciendo Pablo. La Biblia, hermanos, y esto es bueno que Pablo llegue aquí, la Biblia solo nos da 3 razones en las que un hombre es libre del compromiso matrimonial. La primera es acá, la muerte. Cuando un hombre está casado y se muere su cónyuge, el hombre es libre hasta de casarse a la semana, hermano. No peca. Aquí uno a veces dice,
pero no hay pecado. ¿Por qué? Porque la muerte rompe con el pacto matrimonial. Segundo, el caso que dio Jesús, infidelidad sexual. Claro, una infidelidad que no hay arrepentimiento y no va para construir otra vez el esto. Y tercero, que el incrédulo abandone. ¿Sí? Son los casos que da la Escritura en el caso en que el creyente queda libre. Hermano, y en los tres casos queda libre para volverse a casar. Un creyente sufrió la infidelidad, el otro rompió el matrimonio, hay un divorcio, la persona queda libre para volverse a casar. Un creyente, su cónyuge murió, él queda libre para volverse a casar. Un creyente, el impío decidió abandonarlo y divorciarse, él queda libre para volverse a casar. ¿Sí? Libre es para casarse, pero mire, dice ahí, con quien quiera. Pablo no iba a obligar a que se case con tal, no. Con quien quiera. Pero, eso también tiene un pero. Hermano, ¿yo me puedo casar con quien quiera? Sí. Lo ideal y lo que manda la Biblia es que con tal que sea en él, Señor. Dice ahí, con tal que sea en él, Señor. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo también dice ahí, creo que es en la epístola a Tito, que algunas viudas pecaban queriéndose casar. Entonces, ¿por qué dice Pablo que algunas viudas pecan queriendo volver? No es que volverse a casar sea pecado, porque si son viudas quedaron libres. Entonces dice, porque ellas abandonando su primera fe. ¿Qué quiere decir? El hombre con el que estaban casados era un hermano, y este hombre muere. Pero ahora ellas quieren volverse a casar, pero pronto con un impío. Ahí están pecando, porque están atentando contra su primera fe. ¿Sí? Y hermanos, a veces eso parece curioso, pero a veces eso sucede. Yo me puedo casar, sí, hermana, pero no con un incrédulo. ¿Sí? No importa la edad, no importa que sea de 15 años o una mujer de 60. Porque a veces, hermano, uno se encuentra con situaciones así. Yo me he encontrado con situaciones de hombres de 70 años que uno cree que ya ese hombre agotó todas las pilas. Pero él quiere casarse y como un muchacho de 20 años. Y lo mismo pasa a veces con mujeres solteras o las que Pablo habla ahí en Tito de vida. Entonces se pueden volver a casar, pero con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, el Pablo como que, pero, ¿qué dice ahí? Más dichosa será si que se quedare así. Es que a veces hay una cantidad de dificultades que ahí uno comienza a poner en esa situación, una viuda, hijos, con una persona, traer a su casa con hijos, de pronto hijos pequeños, comienza a haber una cantidad de cosas que hacen el ambiente más difícil. Hay casos donde yo me he sentado con hermanos así, hermanos que queremos, hermanos, yo les aconsejaría que se queden solos. Tienen mucha dificultad ustedes van a juntar más dificultades. Hay casos que sería a veces mejor quedarse solo. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces es un asunto que Pablo habla pues para complementar todo el asunto de la fornicación, ¿no? Y todos los problemas que él viene tratando. Un capítulo complejo, ¿no? Largo, muchas cosas, pero a mí me gusta, yo pienso que ha sido bueno tratarlo todo conjunto, ¿no? Porque a veces cuando uno solo trata una parte, pierde la otra parte. Entonces ese leerlo completo hace que uno tenga, por ejemplo, toda la idea de lo que Pablo está diciendo. Ahora el Señor nos ayude, porque yo pienso que nuestra generación se enfrenta, como les decía, a muchas situaciones así. Yo podría decir que, como decía al comienzo, un 95% de las preguntas que nos llegan por internet son de estas. Salomé también lo podría hacer, todo eso. Yo tengo vi el video de asuntos de matrimonio y divorcio, el de nuevo matrimonio, hermano, y unas preguntas que uno dice, no, ni Pablo hubiera dado para responder todo esto. Pero aquí tenemos, los principios de cómo sería tratar, por lo menos en rasgos generales, varios asuntos como la soltería, el divorcio, el matrimonio con el incrédulo, el matrimonio entre creyentes. Y bueno,
El Señor nos ayude, hermanos, en este asunto.